Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este día, este tema que nos corresponde el día de hoy. Estamos muy felices porque ya nos acercamos a la recta final de esta formación. Se pasaron los sábados muy rápido, nos quedan 2 sábados ya para ir culminando con esta formación. Les agradecemos a todos su perseverancia, su donación, su tiempo, todo lo que le han dedicado a esta formación. Esperamos que haya muchos frutos en todo nuestro país. Entonces, le damos la bienvenida, les damos las felicitaciones a todos los que en este día sean profesores, al profesor que el día de hoy nos acompaña y a todos los que están aquí como participantes, que son profesores, que tienen esa gran misión de formar los ciudadanos de México desde la infancia. Es un llamado, es una donación, es una vocación muy hermosa. Vamos a continuar. Nos acompaña hoy el ingeniero Francisco Sáenz. Voy a dar lectura a su semblanza. Me parece una semblanza muy bonita porque destaca bastantes puntos como persona, que es algo muy importante de no olvidarnos en esencia que somos personas con muchas características esenciales y como hijos de Dios tenemos una característica esencial que el profesor lo destacó en su semblanza. Es ciudadano mexicano por nacimiento y queretano por adopción, bautizado y miembro de la Iglesia Católica desde el 1 de mayo de 1965, casado con la Miss Universo Ana María Rosales en la Basílica de Guadalupe el 16 de febrero de 1991, con 6 hijas, 2 en el cielo y ahora con 2 nietos, una familia con alegrías, dificultades, esperanzas como todas. Licenciado en Administración por la Universidad La Salle, ULSA, titulado con mención honorífica, estudios de maestría en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cursó un programa de Administración de Organizaciones Públicas por la Universidad de California de Berkeley. Ha trabajado en el sector privado, público y social en las ciudades de México y Querétaro. Es director para el desarrollo de México de los Caballeros de Colón. Es miembro del Consejo Nacional de Laicos. Es miembro del Grado Patriótico de los Caballeros de Colón. Fue presidente de la Asociación de Colonos de Vista Real del Patronato del Instituto Juan Pablo II, y consejero del Banco de Alimentos para la Vida en Querétaro. Con su esposa Cookie hicieron su alianza de amor con la Virgen María en el movimiento apostólico de la Virgen de Schoenstatt. Ha sido aprendiz de misionero con su familia en Querétaro y Oaxaca. Actualmente está en un proceso de formación con la Escuela de Evangelización de San Andrés. Ha dado diversas pláticas y conferencias como Juégatela por México, La Alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra, Humanista y Civilizador, Anacleto González Flores, patrono de los laicos de México, y Michael Gibney, el joven sacerdote fundador de los Caballeros de Colón. Admira a su esposa, su mamá la Osa, y a Ruth, su suegra y su segunda madre. Y fue arcángel en las pastorelas. Una semblanza muy hermosa, una semblanza que refleja a una persona que ha sido formada intelectualmente, a un hijo de Dios. Muchísimas gracias, ingeniero Francisco Sáenz, por compartir con nosotros su currículum, su experiencia, su persona, su esencia. Antes de iniciar, le pedimos al padre Miguel Joaquín que nos acompañe con una oración. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí nuevamente en nuestro curso de formación política desde la doctrina social de la Iglesia. Felicidades a todos los maestros, felicidades maestro Francisco, Dios le bendiga por estar aquí con nosotros y a todos los maestros que en verdad han sido parte de nuestra vida y son parte de ella en el presente. Vamos a iniciar invocando al que es el maestro, ¿verdad? Nuestro guía, a quien Jesús nos ha dejado para que Él siempre nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Decimos todos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Demos cámaras y micrófonos al profesor Francisco Sáenz. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias. Bueno, pues agradezco antes que nada su amable tiempo. Esto de reunirse sábados en la noche no es fácil, ¿no? Por los compromisos familiares, sociales y todo. Pero bueno, pues qué bueno que ustedes lo han podido establecer así. Y bueno, pues ciertamente también agradezco a la Universidad Pontificia de México, al Consejo Nacional de Laicos, del cual formamos parte. Y bueno, pues vamos a proceder a esta plática. Voy a pedirles, no sé si ya tengo compartir pantalla. Sí, ya tengo compartir pantalla. Voy a poner mi presentación y ahorita me dicen si sí se ve, ¿verdad? Ok, Sí, se va proyectando. ok. ¿Ya se ve el título? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nada más para efectos prácticos. Ahorita tengo 8:13, bueno, 8:15. ¿Hasta qué horas es mi exposición? Y no sé si luego hay tiempo para preguntas y respuestas. Sí, profesor. Las preguntas nos las van a ir haciendo en un espacio que hay dentro de la plataforma. ¿Ok? La ponencia está programada hasta las 9:30 y se da un momentito de preguntas según vayan surgiendo al final. 9:30. Ok. Ujú. Entonces nada más déjenme aquí poner mi reloj. Una alarmita a las 9 y una alarmita a las 9:15. ¿Ok? Sí, profesor. Bueno, muy bien, pues nuevamente buenas noches a todos. Entiendo que ustedes están en la diócesis de Zacatecas, ¿sí es así? ¿O también hay de otras partes? Estamos en la Arquidiócesis de San Luis Potosí. La sede donde estamos transmitiendo es desde Zacatecas y tenemos personas desde Veracruz hasta Estados Unidos, Venezuela, Perú. Hay de todas partes formándose en este tema. Ah, perfecto. Y pues sabemos también de Hidalgo, de Querétaro, Ciudad de México. Estamos de varias partes del país. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Y cuando me pidieron que diera este tema de la grandeza de México en nuestras manos, pues yo tengo muchas estadísticas de la pobreza, de la violencia, y me dijeron, a ver, no. Me dijeron, mira Paco, tú nos tienes que motivar, ¿no? Y en una situación de pandemia, en una situación pues difícil que estamos pasando en nuestro país, en cuestiones económicas, sociales, pues no es fácil, no es fácil, pero ¿qué creen? Me enamoré del tema, así que bueno, voy a tratar de compartirlos. Los puntos siguientes, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta plática? ¿Verdad? Es ayudarlos a ver que México es
una gran nación que enamora y que el futuro está en nuestras manos. Y perdón, pero el futuro no está en un líder, en un caudillo, en un político, no, el futuro está en nuestras manos. Y bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a ver para, ojalá que al final, ¿no? Ustedes me puedan decir, Paco, ¿sabes qué? Sí es cierto. Sí me enamoré más de México o no, ¿verdad? Entonces vamos a ver si cumplo con este objetivo. Vamos a ver algunas nociones sobre el primer punto, que es nación, país, patria y Estado. Después vamos a ver algunos aspectos de nuestra historia, algunos episodios decisivos. Hago la aclaración que no soy historiador, ¿no? He leído algunas cosas, pero creo que es importante para hablar de la grandeza de México, pues tomar algunos elementos de nuestra historia, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestra gente, de nuestra diversidad étnica y cultural. Vamos a hablar de nuestra biodiversidad, nuestro territorio, plantas, animales. Vamos a hablar también de nuestra cultura, de nuestro patrimonio de la humanidad. Vamos a hablar de nuestra comunidad trabajadora y emprendedora. Hablaremos también de nuestro México de ganadores en diferentes aspectos, en los deportes, en el cine, premios Nobel, en fin. El octavo punto, muy importante para nosotros, nuestro Salón de la Fama como Iglesia Católica, nuestros santos, beatos y mártires mexicanos. Algunas reflexiones sobre la grandeza de México y al final México en imágenes que inspiran. ¿Vamos bien? Bueno, pues miren, nada más así como una cuestión conceptual. Cuando decimos que México es una gran nación o que México, la grandeza de México, bueno, pues tenemos que hablar de algunos elementos, ¿no? Entonces, la nación es un conjunto de personas que tienen un origen común, generalmente se habla un mismo idioma y una tradición común. Esta parte habla más del aspecto humano y cultural. El país ya se refiere a cuestiones del territorio, características geográficas y culturales propias, y dentro de ese territorio se puede constituir una entidad política, ¿no? Un estado, ¿no? La patria también luego se usa como sinónimos, que es el lugar, la ciudad, el país en el que se ha nacido, ¿no? Que el lugar de nuestros padres también se le conoce así. Y luego, pues es la tierra natal, pero también adoptiva, que uno puede, se siente ligado y por razones, por vínculos jurídicos, históricos, afectivos, ¿no? Incluso uno puede nacer en un lugar y tener una o dos nacionalidades y, en fin, todo esto está mezclado, por eso lo pongo así en unos círculos, ¿no? Porque al centro está la grandeza de México. Y el Estado, pues son elementos que constituyen, al tener una población, un territorio, un orden jurídico, dotado de órganos de poder y gobierno para promover el bien común. Y ese es el marco, digamos, legal e institucional. Todo esto está interrelacionado y al centro está lo que yo le llamo esta grandeza de México. Pero les doy algunos ejemplos, ¿no? Podríamos hablar de una nación, pero que a lo mejor no tiene en un momento dado un territorio o un estado. Y podríamos hablar, en este caso, pues, por ejemplo, de los judíos, ¿no? Que después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pues los judíos se dispersaron alrededor del mundo y no tenían un territorio. Sin embargo, era una nación, porque tenía muy claro una serie de vínculos humanos, culturales y religiosos. Ya después, en el siglo XX, regresaron, ya tienen ahí un territorio. Obviamente ahí hay una serie de problemáticas y de conflictos, ¿no? Pero nunca dejaron de ser una nación, ¿no? El pueblo de Israel, con territorio, sin territorio, bueno, pues ha vivido y sobrevivido en diferentes otros territorios, culturas o países. Y luego hablamos, por ejemplo, de esta cuestión del Estado. Entonces, pues de repente, cuando termina la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, se crearon algunos estados, pues de manera impositiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que fue la ex Yugoslavia,
que pues estuvo integrada por 6 repúblicas, 5 naciones, 4 culturas, 7 religiones, 3 lenguas, 2 alfabetos, y era un solo estado, ¿no? Ahí gobernado por pues el dictador Tito, ¿no? Y bueno, pues después en los años 90, pues se van independizando cuando cae el muro de Berlín en el 89 y se empieza a desmoronar todo este bloque de lo que era la URSS, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con todos sus países satélites, ¿no? Y entre ellos, pues, Yugoslavia, pues se fue creando lo que era en un principio, ¿no? Entonces se independiza Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, en fin. Y también hubo una serie de guerras intestinas tremendas, ¿no? Pero bueno, esto nada más les quiero así como explicar, ¿no? Estos conceptos, nación, estado, territorio, de repente todo está caminando muy bien, muy bonito y de repente hay problemas y todo, ¿no? México se ha ido conformando a través de un largo proceso histórico, cultural, de valores que precisamente nos han dado una identidad, una pertenencia, un sentido de trascendencia. Y ahorita vamos a reflexionar en algunos puntos de nuestra historia. Bien, el segundo tema, vamos a hablar de esta historia con algunos episodios decisivos. Como les dije, yo no soy historiador ni tengo toda la verdad, ni mucho menos, ¿no? Yo quiero resaltar algunos hechos decisivos desde el punto de vista de nuestra fe, pero ciertamente como católicos y como ciudadanos de este gran país, de esta gran nación a la que pertenecemos. El primer episodio vamos a hablar de Santa María de Guadalupe en el origen de nuestra nacionalidad. Sin Santa María de Guadalupe no se puede explicar nuestro origen. El segundo episodio vamos a hablar de los misioneros en la evangelización de la Nueva España. En el tercer episodio hablaremos de la búsqueda de la libertad e independencia. Y el cuarto episodio, revolución y la persecución religiosa en el siglo XX. Y el quinto episodio, el largo camino a la democracia y la celebración para el 2031, que se cumplirán 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Como ven, y lo vamos a comentar ahorita, la Virgen de Guadalupe, nuestra madre, pues está presente en todas las etapas o episodios decisivos de nuestra historia. Bueno, seguimos en este segundo punto de nuestra historia, pero ahora vamos a detallar el primer episodio, que es Santa María de Guadalupe en el origen de nuestra nacionalidad. ¿Ok? Entonces, hablamos de la nacionalidad y yo les diría que la gestación y el crecimiento de una nación es un proceso continuo con luces y sombras que hay que acoger con un espíritu generoso, agradecido quienes han contribuido a esta realización. La nación no es una cuestión de buenos y malos, de blancos y negros. Hay una infinidad ahí de tonos grises y han contribuido muchas personas a esta nación mexicana. Pero México tiene 3 grandes realidades. Por un lado, la primera es la antigua y rica sensibilidad de los pueblos indígenas. La segunda es un cristianismo arraigado en el alma de los mexicanos. Y la tercera es una moderna racionalidad de corte europeo que tanto ha querido enaltecer la independencia y la libertad. Estas 3 grandes, digamos, raíces en México, pues de repente confluyen, de repente se dispersan y bueno. Vamos a hablar ahorita del Imperio Mexica antes de la llegada de los españoles. El México prehispánico, bueno, pues tuvo culturas de gran importancia social, los olmecas, los mixtecas, los zapotecas, los mayas, la teotihuacana, los tarascos, los toltecas, aztecas o mexicas, entre otros, ¿verdad? Y el imperio azteca o mexica, pues fue el más importante y a la vez era un mosaico de pueblos indígenas que formaban, digamos, una confederación
donde existían alianzas, pero también existían sometimientos, ¿verdad? Y los mexicas pues eran guerreros y tenían una cosmovisión profundamente religiosa. Tenían la obligación de alimentar el cosmos. Ahorita les voy a decir por qué. Y de aquí que los sacrificios humanos eran una especie de comunión con la divinidad. Es decir, estos sacrificios no estaban inspirados por la crueldad o por el odio, mucho menos por una cuestión satánica. Aunque pudiera parecer, porque era algo grotesco, un sacrificio humano, ¿no? No era esa la razón. Pues los indígenas vivían convencidos que estaban viviendo en el quinto sol, ¿no? Que estaba el mundo que ellos conocían, estaba por terminarse y todo estaba por llegar ya a una fecha fatídica. Entonces había que salvar a la humanidad y se necesitaba sangre. Y entonces el sacrificado era un enemigo, perdón, no era un enemigo, el sacrificado no era un enemigo al que se eliminaba, sino más bien un mensajero que se enviaba a los dioses. Estos libros que leí sobre este periodo, les recomiendo mucho los de Monseñor Eduardo Chávez, La Virgen de Guadalupe, que él sí es un historiador, es un sacerdote, está en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y yo aprendí mucho de la visión que él además fue el defensor de la causa de San Juan Diego, ¿no? Entonces, digamos, creo que es una persona preparada, culta, en fin, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, ¿qué sucede? Que los sabios mexicas, pues, le habían informado al rey Moctezuma que había ya muchas señales que presagiaban el fin, que venía el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Y pues el rey Moctezuma tenía terror, ¿no? Porque sabía que su imperio estaba por llegar a su fin. Y bueno, finalmente, pues tenía razón, ¿no? Del otro lado vemos a los reyes católicos y el descubrimiento por Cristóbal Colón. Entonces, en el año de 1492, los reyes católicos con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón reconquistaban Granada y España después de luchar casi 7 siglos contra los árabes, ¿no? Y para ellos también la religión era un punto trascendental, como lo era para los, vamos a decir, los mexicas y todas las culturas de Mesoamérica, pues también ahora para estos reyes en España, también el tema de la religión era una cosa muy importante. Pero bueno, aquí en 1492 además se da el acontecimiento con Cristóbal Colón, quien emprende un viaje para pues, para llegar a una nueva ruta por el Atlántico, ¿no? Para llegar a la India, pero pues se topa con que hay un nuevo continente, ¿no? Y eso pues no se sabía. Cristóbal Colón arriesga su vida en este viaje, literalmente, ¿no? Y él muere sin saber que descubrió un nuevo continente. Realmente este continente debería de llamarse Columbia, Colón, en fin, en honor a Cristóbal Colón. Al final fue Américo Vespucio que se da cuenta que, bueno, eso no es la India, ¿no? Eso es un nuevo continente, pero bueno. Aquí el asunto es que este descubrimiento sería muy importante y trascendental en todos los ámbitos económico, político, social, pero también humanista y espiritual, porque gracias a este descubrimiento llegarían los primeros misioneros para evangelizar a los indios de estas tierras recién descubiertas, ¿verdad? Y bueno, aquí luego ha habido algunas críticas sobre la reina Isabel la Católica, pero nada más un punto en su testamento, ¿verdad? Antes de morir, el 12 de octubre de 1504, en su testamento, ella escribe y pone, ¿verdad?, que se protegiera a los indios y que no recibieran agravio alguno en sus personas y en sus bienes.
Estas disposiciones reales iban a inspirar posteriormente cédulas y normas para el gobierno de las Indias. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Se da la conquista en 1521 y se vive un encuentro dramático en dos culturas tan distintas, pero a la vez tan parecidas, ¿no? Pues ambos pueblos, españoles e indígenas, estaban profundamente convencidos de que habían sido elegidos por Dios para una misión providencial. Digamos que era el choque de dos cosmovisiones divinas, pero aquí en la tierra. Y pues en esta conquista no se puede hablar de dos bandos definidos. Los españoles contra los indígenas y los indígenas contra los españoles. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cortés tuvo la habilidad de unir bajo su comando a algunas tribus indígenas contrarias al imperio azteca, ¿no? Por ejemplo, los tlaxcaltecas. Pero también, por otro lado, del lado de los españoles, tampoco era un solo bando. Existieron disputas y divisiones, sobre todo cuando los frailes se dieron cuenta de varios abusos de los conquistadores y defendieron a los indígenas. Bueno, a 10 años de la conquista, perdón que me entretenga un poquito en este punto, pero es muy importante porque es el origen. A 10 años de la conquista, 1531, el panorama era verdaderamente desolador. Los guerreros mexicas habían sido derrotados. Muchos indígenas habían muerto por la guerra o por la viruela. Sus dioses ancestrales habían sido destruidos. Sus prácticas religiosas eran supersticiones e idolatría. Estaban viviendo una catástrofe no solo cultural, sino esencialmente religiosa. Y para complicar las cosas, la primera audiencia en la Ciudad de México, presidida por el cruel Nuño de Guzmán, ¿no? Había acusado a Hernán Cortés, a los misioneros y al obispo Fray Juan de Zumárraga con mentiras y calumnias, porque lo que le interesaba era esclavizar y comercializar a los indígenas. Entonces, pues todo esto hacía que la evangelización era prácticamente imposible para un pequeño grupo de misioneros que recién había llegado. Bueno, pero ante este panorama desconcertante y desolador, se dan las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, y eso viene a ser el origen de nuestra nacionalidad mexicana. Aquí en Nican Mopogua, que es un escrito en náhuatl, Nican Mopogua, aquí se narran las apariciones de Santa María de Guadalupe que realizó entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. Y aquí está el origen de la nacionalidad. Ella le pide a Juan Diego que sea su humilde mensajero ante el obispo Fray Juan de Zumárraga para construir aquí esa casita sagrada. Y, ojo, la Virgen se lo pide a un laico, y un laico sencillo, una gente común, ¿no? Que también, pues, Juan Diego dice, pues, ¿yo por qué? Yo mejor manda a otro, ¿no? Yo soy cola, yo no soy gente sencilla, ¿no? Soy gente del pueblo, yo no estoy para esas cosas de ir a ver un obispo, ¿no? Pero la Virgen le dice, es necesario que tú lo hagas, ¿verdad? Y hermosa esta frase, ¿verdad? En el Nican Mopogua, ¿no? No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Y fíjense, mientras se daba en Europa por la reforma protestante con Lutero, que se perdieron alrededor de 8 millones o no sé cuántos de bautizados, ¿no? Que se pasaron digamos, a la iglesia de Lutero, ¿no? Pues en estas tierras, ¿no? Hoy México, ¿no? Se daba una conversión de comunidades y de pueblos indígenas de cerca de 9, 10 millones, ¿no? Más o menos en esos tiempos. Y lo que la Virgen estaba pidiendo con esta casita sagrada
es que era un nuevo lugar, un nuevo nacimiento, una nueva civilización, como diciéndole la Virgen, ¿no? A Juan Diego y a todos los indígenas: hey, ya no es necesario más sacrificios humanos. Mi Hijo Jesús es el verdadero sacrificio. Esa es la misa, esa es la Eucaristía. Bueno, a estos puntos nos vamos más rápido. Seguimos en la historia, el segundo episodio, los misioneros en la evangelización de la Nueva España. Bueno, pues se conforma la Nueva España durante 3 siglos, con autoridades y una sociedad civil. Y hay una gran labor de los misioneros en la evangelización. Muchos arriesgaron su vida y murieron, ¿verdad?, por venir a estas tierras. Y la labor de los misioneros fue fundamental, y los misioneros tomaron partido por los indígenas. Y hay varios documentos históricos e importantes, como la bula Sublimus Deus del Papa Paulo III en defensa de los indios. Ahora, esto fue generando durante estos 3 siglos un mestizaje, donde el idioma español y la fe cristiana pues han sido parte de un mosaico plural y de contrastes que fue forjando nuestra identidad como nación durante estos 3 siglos, ¿verdad? Aquí lo que es muy importante es ser agradecidos con muchos misioneros españoles que, bueno, arriesgaron sus vidas, evangelizaron, civilizaron y defendieron los derechos humanos de los indígenas en nuestras tierras. Aquí les doy 2 ejemplos. Vasco de Quiroga, el español que se hizo indio, y Fray Junípero Serra, una gran labor que hizo en la Sierra Gorda de Querétaro, acá en mis tierras, y también en California, en Estados Unidos. Pero les voy a contar una anécdota de Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga era un licenciado, un abogado, un hombre culto, que vino a juzgar. ¿Se acuerdan hace rato que les dije que había una primera audiencia con un tal Nuño de Guzmán y que se encontró que estaba cometiendo abusos contra los indios, y que tanto Cortés como Fray Juan de Zumárraga, los primeros franciscanos que llegaron, pues era evidente que Nuño de Guzmán y esa primera audiencia estaban actuando mal? Pues mandaron a Vasco de Quiroga como oidor, junto con otras personas, para ver qué estaba pasando, ¿no?, en lo que es hoy la Nueva España, ¿no? Y pues se dan cuenta que es culpable Vasco de Quiroga, imagínense, ¿no? El que dirige esto es culpable. Lo encuentran culpable y lo regresan a España, ¿no? Y entonces viene una segunda audiencia. Pero Vasco de Quiroga pues empieza a trabajar con las comunidades allá en Santa Fe, en la Ciudad de México, luego en Michoacán, y un buen día le llama Fray Juan de Zumárraga y le dice a Vasco de Quiroga: te voy a pedir un favor, te voy a hacer obispo de Michoacán. Y Vasco de Quiroga, sorprendido, le dice: ¿pero cómo? Si yo soy laico. Eso no es problema. Y en una ceremonia, en una misa, lo ordenan sacerdote, obispo, y lo mandan a Michoacán. De ese talante era pues Fray Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, ¿no? Porque era de los mejores hombres que había, culto, preparado, honesto, y ya había favorecido a los indios, ¿no? Y entonces por eso pues lo nombran obispo, pero pues aunque era laico. Así que Vasco de Quiroga ya no era un muchacho, ya era grande, ¿no? 60 años, casi 70 años, acepta la responsabilidad y se va. Y todavía hoy en Michoacán, en diferentes lugares,
la huella del Tata Vasco de Quiroga está presente. Y bueno, Fray Junípero Serra, pues era un académico culto, ¿no? Allá en Petra de Mallorca, en España, franciscano, ya tenía su vida hecha, ¿no? Y de repente a los 35 años de edad le entra la inquietud por el nuevo mundo, ¿no? Y pues decide lanzarse a la aventura y sabe que nunca va a regresar. Le escribe una carta a sus papás de despedida porque sabe que no los volvería a ver y no quiso despedirse físicamente de ellos, y toma el camino a la Nueva España. Llega a Veracruz, caminando se va hasta la Ciudad de México. En el camino le pica un alacrán o una araña, algo le picó que lo va a dejar cojeando toda su vida. Y siempre va a estar caminando, caminando, caminando. Fray Junípero Serra llegó a la Sierra Gorda, en una región muy complicada, acá en Querétaro, y pacificó a los indios pames, aprendió su lenguaje, y fundó 5 misiones que hoy son patrimonio cultural de la humanidad. Y ya que estuvo aquí unos años entrenándose, por así decirlo, pues se da la expulsión de los jesuitas, expulsan a los jesuitas, y en California y en la Alta California, pues ¿a quién mandaron? Pues ya estaba Junípero Serra y mandan a Junípero Serra. Y Junípero Serra va a fundar 9 de las 21 misiones, entre ellas desde en California, San Francisco, Santa Clara, Santa Mónica, después lo que sería Los Ángeles, San Diego, ciudades muy importantes que todavía hoy existen, ¿no? Y que pues se debe a la labor de los misioneros, ¿no? Entonces, pues en ese entonces era Nueva España, después fue México y ahora es Estados Unidos, pero hay una estatua en el Capitolio de Fray Junípero Serra reconocido como un hombre que hizo un gran bien en su comunidad. Después ha habido leyendas negras e incluso han tirado estatuas en Estados Unidos y en algunos otros lugares de Junípero Serra y de Cristóbal Colón. Y pues no entender la verdad, la realidad, la historia y la verdad de las cosas, ¿no? Pero Junípero Serra fue un gran civilizador. Incluso los caballeros de Colón, allá en Estados Unidos, lo han dicho. Junípero Serra fue un defensor de los indios. Si hubo un exterminio, sí es cierto, hubo un exterminio en California, pero no fue por los misioneros franciscanos, fue por los anglosajones, por la fiebre del oro en el siglo XIX, que llegaron y arrasaron con las comunidades indígenas, y lo demuestran con estadísticas. En fin, pues estos son algunos de nuestros hombres ilustres. Bueno, tercer episodio, la búsqueda de la libertad e independencia. Pues no podemos entender estos episodios sin Santa María de Guadalupe, patrona de nuestra libertad. Morelos, en los sentimientos de la nación, ¿no? Hablaba incluso que el 12 de diciembre debería de ser fiesta nacional y que cada mes, el día 12, una fiesta local en los pueblos. Pero la Virgen de Guadalupe era la patrona de nuestra libertad. Y no se diga el consumador de la independencia, olvidado por la historia, Iturbide, con las 3 garantías y la consumación de la independencia ya casi de manera pacífica, sin derramamiento de sangre, ¿no? Iturbide fue el consumador de la independencia y él dio las 3 garantías, que son los 3 colores de la bandera, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles fueron? El verde, independencia; el blanco, religión católica; y el rojo, unión. Unión entre españoles, criollos, mestizos, indios, samos, todo, ¿no? Todos cabíamos, ¿no? Entonces esas fueron las 3 garantías. Sin embargo, ya que se da este proceso de independencia, México empieza a recorrer un camino de confusión, de anarquía y de caos, ¿no? Aquí lo que cabe resaltar es que en el corazón humano siempre hay el ideal de justicia y de libertad, ¿no? Y se fue dando durante la colonia y el virreinato, pues, las condiciones para
llegar a esta, vamos a decir, madurez, ¿no? Muchos factores influyeron en este inicio de la independencia, pero de todo ello, la identificación religiosa en torno a Santa María de Guadalupe. ¿Ustedes creen que si el cura Hidalgo no levanta el estandarte con la Virgen de Guadalupe, lo hubieran seguido? Difícilmente, ¿no? Y además cometió una serie de errores ya en ese proceso, ¿no? de inicio de la independencia. Pero bueno, al final en la independencia está rodeada de católicos, laicos, sacerdotes, ¿no? Como si la iglesia no hubiera tenido nada que ver o lo que hizo la iglesia estaba mal, ¿no? A veces nos juzgan así, pero hay que ver que los principales protagonistas pues eran católicos. Bueno, el cuarto episodio viene la revolución y la persecución religiosa. Ese siglo XIX, después de la independencia de México, se recorre un camino caótico. México tiene infinidades de formas de gobierno, hay, bueno, pues hay una serie de problemas, de invasiones. México pierde la mitad de su territorio, la hacienda pública estaba en desgracia y al final llegaría, después de Juárez, llegaría Porfirio, y Porfirio pues echó 30 años en el poder, le dio cierta estabilidad al país, hubo cierto desarrollo económico, pero no hubo un desarrollo político, no hubo una democracia, y bueno, pues al final llegamos al final del porfiriato, que después desembocaría en la Revolución Mexicana y en la Constitución de 1917. Ahí cabe resaltar que la Rerum Novarum del Papa León XIII fue muy importante para inspirar la parte social, la participación en los gremios, en los sindicatos, en las asociaciones. Y a principios del siglo XX sería un fenómeno muy importante de desarrollo, de crecimiento de movimientos, de asociaciones, la adoración nocturna, la CJM, los propios caballeros de Colón, y bueno, un gran despertar cívico de los católicos en México. De hecho, hubo un partido católico, en fin, ¿verdad? Y también aquí cabe destacar Cristo Rey. Y ahí, mientras el Papa Pío XI decretaba en 1925 la solemnidad de Cristo Rey, me parece que la encíclica se llama Quas Prima, la causa primera de la sociedad, que es Cristo Rey, 1925, con eso se establece esta fiesta litúrgica, que es justo el cierre del año litúrgico, Cristo Rey, ¿no? Y mientras el Papa en 1925 decretaba solemnemente esta festividad, en México, al año siguiente, empezaría esta persecución religiosa, donde muchos de nuestros mártires murieron al grito de Viva Cristo Rey y Viva Santa María de Guadalupe. Aquí hay que decirlo muy claro, el gobierno de Plutarco Elías Calles publicó una ley infame, la ley Calles, que en uno de sus artículos decía: cualquiera que celebre actos de culto, administre los sacramentos o predique sermones, podrá ser multado, encarcelado o expulsado del país. Es que eso decía la Constitución de 1917. Pues sí, pero fue una constitución anticlerical que no reflejaba el sentir de su pueblo. Si el pueblo era 95% o 99% católico o guadalupano, ¿por qué sus gobernantes tenían que establecer leyes en contra del pueblo católico y de las instituciones religiosas? Y entonces ahí, pues con esta ley infame de Calles, bueno, pero además se dieron acontecimientos tremendos. En 1921 pusieron una bomba en la Basílica de Guadalupe. En 1924 quisieron crear la iglesia mexicana cismática, separada de Roma, que no les funcionó.
En 1928 pusieron una bomba en el Cerro del Cubilete para destruir ese monumento a Cristo Rey, que bueno, ahora ya existe, me parece que es el quinto monumento a Cristo Rey, que es majestuoso, ya seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, ¿no? Pero era una década terrible de persecución religiosa. Entonces, por ello se creó la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que, entre otras cosas, promovió, fíjense bien, de manera pacífica, promovió un boicot que causó grandes pérdidas económicas, también hubo muchas protestas públicas y se presentó ante el Congreso un escrito de 2 millones de firmas para modificar la ley, pero nada de esto afectó al presidente Calles. Y entonces se creó la Unión Popular, ¿no? Como les decía, con una figura muy importante, Anacleto González Flores, que es el modelo de los laicos en México, y que él, siendo padre de familia, esposo, padre de familia, profesionista, profesor, escritor, líder de los movimientos juveniles como la CJM y todo, pues organizó a la sociedad de su tiempo, ¿no? Sobre todo en el occidente, en Guadalajara y los alrededores, para que se opusieran a estas medidas de dictadura, ¿no? Que no correspondían al sentir del pueblo. Y bueno, pues también la Unión Popular, la Liga Defensora de la Libertad Religiosa y muchas asociaciones, ¿verdad? También los Caballeros de Colón en México y en Estados Unidos ejercieron una presión muy fuerte al presidente de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos y al Departamento de Estado allá en el Capitolio para decir, en México está pasando esto y paren esto, ¿verdad? Y de alguna manera influyó también para que Calles y posteriormente después de Calles hicieran algunos arreglos que no fueron los mejores porque la Constitución no se cambió, pero cesó la persecución, ¿verdad? Bueno, aquí pues tenemos algunas lecciones importantes de que el tema de la libertad religiosa pues no es un tema de los católicos, ¿no? La libertad religiosa es un derecho universal y eso es para católicos y no católicos, para creyentes y no creyentes. Si alguien no quiere creer, no se le va a obligar. Eso es un derecho universal. Pero bueno, hoy podemos estar hablando de estas cosas y discutir todo esto gracias a que hubo hombres y mujeres, laicos y sacerdotes, que estuvieron dispuestos a ofrecer su vida y a derramar su sangre por el bien de nuestro país y por la defensa de la libertad religiosa. Muy bien. Quinto punto. El largo camino a la democracia y la celebración para el 2031. Pasamos entonces, después de la persecución religiosa, se fue generando ya un desarrollo que se le llamó el desarrollo estabilizador, sobre todo ya a partir de la década finales de los 40, 50 y 60, hasta que llegó el movimiento estudiantil del 68, que por un lado, pues qué bueno que hay cierto desarrollo o estabilidad económica, pero otra vez falta la participación ciudadana, la democracia, ¿verdad? Aquí hay un elemento clave en la historia de México y pues del mundo, que fue el Concilio Vaticano II. Nos ayudó a clarificar el rol e importancia de los laicos para todo lo que estaba por venir. Y ahí, bueno, pues la influencia de Juan Pablo II, tanto en el Concilio Vaticano II y una vez que es electo Papa, ¿verdad? Decide venir a México, ¿no? Su primera visita no es a Polonia, es a México. Y México, pues era anticlerical, ¿no? Y había una serie de cosas que le dijeron, ¿a qué va México? ¿Por qué va México? Pues él sabía la importancia de la Virgen de Guadalupe, de los mártires y de lo que significaba México en América. Y bueno, pues tuvimos un gran despertar ciudadano a finales del siglo XX, en parte derivado por las crisis económicas, por el agotamiento del sistema político autoritario,
Hubo asesinatos de personas claves, entre ellos la del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara, ¿no? Acordarán eso de que lo confundieron ahí con unos grupos de narcos, y fue una cosa ahí de disparos cruzados y pues mala suerte. Ya después que se hacen las autopsias y todo, pues dicen, oye, le dispararon a quemarropa como 50 tiros, eso no fue un accidente, ¿no? Pero bueno, es un mártir, indudablemente, Juan Jesús Posadas Ocampo, ¿verdad? Todo esto cimbró al país, pero hubo un despertar en el ámbito empresarial, cívico, político, que fueron impulsando reformas constitucionales y nuevas instituciones que contribuyeron a esta democracia y alternancia de manera pacífica en el año 2000. Ahora, ¿reconocemos que hay avances democráticos? Sí, pero por otro lado, la pobreza y la desigualdad, la deficiente calidad en la educación, la corrupción, la violencia, los feminicidios, el narcotráfico, el crimen organizado, eso sigue pendiente. Entonces, ¿cuál es el riesgo hoy? La apatía y la falta de una participación ciudadana que exija que se comprometa. Corremos el riesgo de no participar y de que volvamos a un sistema político autoritario, populista. Pero hay esperanza. Nuestros obispos elaboraron el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, donde hay compromisos pastorales a los que debemos de sumarnos como laicos comprometidos. Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Debemos de ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. Bien, tercer punto, nuestra gente. México tiene una gran diversidad étnica y cultural. Primero, ya somos 127 millones de mexicanos, según los datos ya del INEGI 2020. Éramos el país número 11 en población, acabamos de rebasar a Japón, ya somos los 10 países más poblados del mundo. Y pues somos también, dentro del habla hispana, la mayor, ¿no?, de los países de habla hispana en población. Somos la tercera de América, ¿verdad? Después de Estados Unidos y Brasil. Y ya, como les decía, y somos el 10º país en el mundo en población. O sea, México es grande de entrada en su número de personas, ¿verdad? Y somos un mestizaje, como lo veíamos, ¿no? Desde 1521 hasta ahora, México es fruto de este mestizaje, ¿no? Donde los mestizos, indígenas, eurodescendientes o blancos, afrodescendientes, árabes, judíos, asiáticos que se han asentado en México o que se han mezclado, pues somos mexicanos. Ahora, tenemos una gran riqueza en nuestros pueblos indígenas. Tenemos alrededor de 70 pueblos indígenas con 12 millones de hablantes a lo largo y ancho del país, cerca de 370 variantes lingüísticas ahí en el currículum, bueno, en la semblanza, ¿no? Se comentaba que, bueno, nosotros, mi familia y yo hemos participado en misiones en Querétaro, en Oaxaca, y en Oaxaca pues nos ha tocado ir a comunidades zapotecas, ¿no? Y pues hemos aprendido de su cultura, de sus tradiciones, una cosa hermosa, ¿verdad? Pero bueno, pues México es un folclore lleno de diversidad, ¿no? Y uno cuando va hasta esos lugares y conoce y todo, dice, ¿y acá cómo llegaron los misioneros? ¿Y cómo llegó la Virgen de Guadalupe hasta acá? ¿Qué fue lo que sucedió, no? Pero bueno, pues tenemos estas raíces muy importantes de nuestros pueblos indígenas. En el punto 4, también habíamos dicho, tenemos una gran biodiversidad. Y esto se refiere al aspecto físico, por un lado, la parte del territorio, la
la parte de plantas y animales. México es uno de los países más grandes del mundo. Somos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, el 14º lugar mundial, y eso que nos quitaron casi 2 millones de kilómetros con la pérdida de Texas, de California y de algunos estados allá de la Unión Americana, ¿no? Seguimos siendo un gran país. Somos uno de los pulmones, ¿no? del mundo. Nos ubicamos entre los 12 países megadiversos del mundo, junto con Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, el Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia. Y somos ya el 5º lugar, ¿no? Que tenemos el privilegio de contar con litorales, ¿no? O sea, 2 océanos, ¿no? El Pacífico y el Atlántico, ¿verdad? Tenemos una posición geográfica privilegiada, con una diversidad de paisajes, de climas, y bueno, pues también infinidad, ¿no? de plantas, de mamíferos, de aves, de reptiles, de anfibios, hongos, microorganismos, en fin. Y en nuestra historia, pues resulta que vino un extranjero para decir que México era también un gran país megadiverso. El barón Alexander von Humboldt en México, que pues él fue un geógrafo, astrónomo, humanista, un explorador prusiano, hoy Alemania, pues está considerado como el padre de la geografía moderna. Pues llegó a principios de 1800 y se sorprendió de lo que era México en ese entonces, la Nueva España, ¿no? Le tocó ir a medir el Popocatépetl, muy, muy acertado sus conocimientos, ¿verdad? Hizo un ensayo político sobre el reino de la Nueva España, donde escribió que el reino de la Nueva España produce por sí solo todo lo que el mundo necesita. Y le encantó la Ciudad de México, que le llamó la ciudad de los palacios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un extranjero que reconoce la grandeza de México. Estamos hablando de la grandeza de México en este tema, ¿no? Pues aquí hay un explorador, ¿no? Que dice, wow, qué lugar es este, ¿no? Increíble, ¿no? Y también otros que dicen, wow, México es un país extraordinario, pues lo dice la UNESCO, ¿no? Donde ha declarado a México en este gran patrimonio de la humanidad, donde tenemos 35 sitios como patrimonio cultural, natural, mixto, 8 de patrimonio inmaterial, que ahorita les platico. Tenemos 35 sitios, 10 ciudades mexicanas que son patrimonio mundial de la humanidad: Campeche, Ciudad de México y Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan, Zacatecas. Estas ciudades son patrimonio mundial de la humanidad y, bueno, pues fueron construidas desde la época del virreinato, ¿no? Pero también tenemos pirámides, tenemos acueductos, tenemos monasterios, o sea, tenemos una infinidad de lugares increíbles. Cuando viene algún extranjero, pues un extranjero culto, un extranjero que quiere conocer nuestra cultura, nuestros orígenes, se maravillan de México, se enamoran de México, de su cultura, de su gente, de su biodiversidad, ¿no? De sus alimentos, ¿no? De sus tradiciones. Fíjense, encontré esto que me pareció muy interesante. La UNESCO también ha declarado una cosa que le llama patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Inmaterial, que no es material, no son piedras, no son construcciones. Y aquí, bueno, pues tenemos, número 1, la comida tradicional mexicana, que ya a estas horas, ya hasta hambre debemos de tener varios de nosotros. El Día de Muertos,
el mariachi, la charrería, los voladores de Papantla, los parachicos, la pirecua, las tradiciones vivas de los otomíes chichimecas, ¿no? Ahí les pongo algunas fotos de lo que es México, ¿no? Y que, pues, a propios y extraños, pues, nos sorprende, ¿no? Entonces, esto es parte de este patrimonio cultural inmaterial. Pero vamos por más. Nuestra cocina tradicional mexicana. Y perdón que ahorita hablemos de comida y les digo, al menos a mí ya me dio hambre. Resulta que hay un premio mundial, ¿no? Un atlas de reconocimiento de premios a la mejor comida del mundo. Bueno, pues por ahí tenemos que los tacos al pastor es el 6º platillo a nivel mundial y los tacos de cochinita pibil el 9º. Yo digo que se quedaron cortos porque faltó el pozole, los chiles en nogada, pues tantas cosas, ¿verdad? No se me vayan a sentir algunos que están en alguna región del país donde no menciono su cocina tradicional, ¿no? Pero la verdad es que tenemos infinidad de cosas, ¿no? De platillos y de todo, fruto del mestizaje, ¿verdad? De nuestras raíces indígenas y españolas, ¿verdad? Algunas serán más indígenas, algunas serán más español, y otra es esta mezcla, este mestizaje que se refleja también en estos alimentos. Bueno, también tenemos, por mencionar algunos muralistas, ¿no? Juan O'Gorman, pintor y arquitecto mexicano. Perdón que no mencione a todos, porque pues no nos da tiempo, ¿no? Para hablar de la grandeza de México, pero miren, este mural de 4,000 metros cuadrados en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria de la UNAM, donde habla de nuestras raíces, de nuestro encuentro, de nuestro mestizaje, ¿no? Es una obra de arte, por mencionar un muralista, un arquitecto mexicano, ¿no? Bueno, ya si nos vamos al plano de la construcción de algunas iglesias o templos, pues tenemos para aventar para arriba, ¿no? Acá la misión de Jalpan en Querétaro, ¿no? Construida por Junípero Serra, hoy santo, ¿verdad? También patrimonio de la humanidad. Bueno, Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, ¿no? Que es un lugar hermosísimo, ¿no? Y así podría mencionar iglesias en Puebla, en Guanajuato, en Zacatecas, bueno, ¿no? Nada más puse ahorita 2. Ahora, 6º punto, nuestra comunidad trabajadora y emprendedora. México forma parte del grupo de los G20, es decir, de las 20 economías más grandes del mundo. Y se reconoce el peso de la economía mexicana en este sistema económico mundial. México es considerado en la toma de decisiones, en políticas macroeconómicas, y lo que pasa en México también afecta al mundo, para bien o para mal. México no se construyó hace 2 años, no se construyó hace 6 años, no se construyó, no volvimos a empezar. México, la grandeza de México, estamos hablando de muchos siglos, donde desde nuestros pueblos de Mesoamérica y luego con este mestizaje, México se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Entonces México no es un país que de repente acaba de nacer e irrumpir en el concierto de las naciones, y México tiene un peso específico, ¿no? Tenemos además nuestra participación en diferentes bloques de integración regional. Este mapa que les pongo, pues en negro, al centro está México. México está en color verde con diferentes tratados, ¿no?
Está ahorita el TECMEC, lo que era el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que ha sido importantísimo, ¿no? Para el desarrollo de importación y exportación de productos y de servicios. También tenemos con Sudamérica una alianza del Pacífico. Tenemos con Asia un tratado integral y progresista de asociación transpacífico y tenemos también un tratado de libre comercio con Europa. Entonces, México es una nación, una gran nación que está vinculada, que no está aislada. Perdón a veces que se diga así de manera peyorativa o algo de México no es un país bananero, no es un país ahí, es un país importante que quiere comercializar y que quieren comercializar con México. ¿Ok? Tenemos otra cosa muy importante que es un mercado con un gran potencial y capital humano. Esta es una pirámide poblacional, ¿no? Donde en esencia tenemos una población joven. Lo dijo el Papa Francisco en su visita en el 2016. México es un país joven y eso es una oportunidad, lo que se le ha llamado el bono demográfico. Pero esta pirámide poblacional va a ir cambiando con el tiempo y al rato se va a invertir, como lo está pasando en algunos países en Europa, donde aquí si la mayoría es jóvenes, al rato la mayoría van a ser personas de la tercera edad. Y no está malo ser personas de la tercera edad, pero es importante que haya juventud, que haya gente que esté estudiando, que esté trabajando y que esté sosteniendo la pirámide. Entonces, México, pues casi la mitad de su población es menor de 30 años, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos para que estos jóvenes tengan empleo, educación, ganas de vivir, sentido de vida, trascendencia de vida, ¿no? Entonces, también ahí tenemos un gran reto como iglesia de cómo enamorar a los jóvenes, ¿no? Del futuro. Y más bien hoy los jóvenes tienen temor del futuro por muchas situaciones que se están viviendo. México también pues exporta productos muy importantes. Estoy hablando ahorita de básicamente el sector secundario, no el primario. Estoy hablando ahorita, por ejemplo, vehículos de transporte, computadoras, receptores de televisión, la parte de la minería, toda la parte de autopartes, que es muy importante, ¿no? Instrumentos de medicina, refrigeradores, en fin, o sea, México va creciendo en sus exportaciones, ¿ok? También México pues tiene pues una serie de productos, ¿no? Que exporta. Algunos son denominados de origen. Por ejemplo, que si el tequila, que si el café, que si el mezcal, el chile habanero, ¿no? Y hay una serie de cosas que se producen en México y se exporta, ¿no? Y que son de calidad y que la gente de otros países lo quiere consumir, ¿no? Bueno, ahora hablemos de nuestro México de ganadores. Algunas de nuestras mujeres deportistas de clase mundial o de nuestras mejores deportistas que hemos tenido, ¿ok? Por ejemplo, en el golf, Lorena Ochoa, una tapatía que muy joven destacó como una de las mejores golfistas. De repente pues se retiró, ¿verdad? Pero dejó huella en el golf a nivel mundial. Paola Longoria, raquetbolista, que desde hace
más de una década es la número 1, ¿no? Ha ganado campeonatos del mundo, es verdaderamente y sigue siendo una estrella, muy joven, muy talentosa. María del Rosario Espinosa en el taekwondo, ¿verdad? Por ahí ya con 3 medallas en las Olimpiadas. O Paola Espinosa, ¿verdad? En clavados, con 2 medallas olímpicas. Y bueno, por mencionar algunas mujeres, ¿no? Pero verdaderamente son de clase mundial. En el caso de los hombres, pues algunos de los más destacados, Joaquín Capilla, clavadista, creo que es el que ha ganado más medallas en la historia de México, con 4. Fernando Valenzuela, el Toro, ¿no? Que jugó en los Dodgers de Los Ángeles, después jugó en otros equipos, pero llegó a ganar una serie mundial contra los Yankees y fue un fenómeno no solo en Los Ángeles, sino en los Estados Unidos, y era un jovencito, y cuando iba a pichar Fernando Valenzuela, los estadios se llenaban, principalmente de latinos, pero la gente disfrutaba ver a un joven sencillo, ¿no? Que en su primer año, pues ganó el Cy Young y fue el mejor pitcher y fue el novato del año, una cosa extraordinaria, ¿no? Hugo Sánchez, en el Real Madrid, que batalló mucho, primero con los Pumas, fue una estrella, luego se fue al Atlético de Madrid, luego pasó al Real Madrid, ganó 5 pichichis, o sea, el mejor goleador de una de las mejores ligas del mundo, ¿verdad? Julio César Chávez, también pues un gran boxeador, 5 títulos a nivel mundial de boxeo, y bueno, deportistas de primer nivel, ¿no? México ha ganado 69 medallas en las Olimpiadas. Me puse a investigar, bueno, cuántas hemos ganado de oro, cuántas de plata, cuántas de bronce, ¿no? 69, bueno, pues a lo mejor no son muchas. Pero fíjense que está también los Juegos Paralímpicos, que esos se empezaron a hacer más recientemente. Y ahí México ha ganado ya casi 300 medallas. Los Paralímpicos son los que tienen alguna discapacidad física, ¿no? No intelectual, porque esas son las Olimpiadas especiales, ¿no? Niños con síndrome de Down o con... No, los Paralímpicos son alguna discapacidad física. Bueno, pues ahí tenemos en México, hemos tenido buenísimos deportistas, ¿no? Con todo y su discapacidad, que han dado un ejemplo de esfuerzo y de un México de ganadores. México tiene una gran capacidad de organización y lo ha demostrado en algunos eventos de clase mundial. México organizó ya 2 Copas del Mundo, la Copa de México 70, donde vino Pelé, y el Scratch de Oro de Brasil, ¿no? Y el México 86, donde vino a la Argentina de Maradona, ¿no? Y después México también organizó unas Olimpiadas, las de México 68, y también México ha organizado los premios de Fórmula 1 desde hace varios años, y resulta que es el mejor premio de Fórmula 1, que vaya que es exigente la Fórmula 1, y el mejor evento a nivel mundial es la Fórmula 1 de México, porque no nada más es la carrera del domingo, sino toda la semana de actividades culturales, de eventos, en fin, ¿verdad? Entonces México tiene esta gran capacidad de organización. ¿Vamos bien? Bueno, tenemos también en México algunos premios Nobel que han sido Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, Mario Molina Pasquel, Premio Nobel de Química, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Estos mexicanos pues han brillado en su especialidad, han dejado huella.
Fíjense que en el cine, yo no soy muy cineasta y eso, pero bueno, resulta que directores mexicanos que han ganado el Oscar, pues en esta última década, los mexicanos han arrasado. Un Alfonso Cuarón, un González Iñárritu, un Guillermo del Toro, pues ahí se dan un quién vive, ¿no? Y a la hora de el mejor director, ¿no? Con las películas que han producido en Hollywood con actores de talla mundial, como dirigiendo un Leonardo DiCaprio y, o sea, espectacular el trabajo que han hecho estos directores orgullosamente mexicanos. Aquí saqué una película que a mí me fascinó, pero cuando estudié más cómo se produjo y todo, por eso la pongo aquí. La película Coco, que refleja la tradición del Día de Muertos y la importancia de la familia para México. Esa película fue producida por los creadores de Toy Story y Buscando a Nemo, ¿no? De los estudios Pixar. Y pues ahí el director Lee Unkrich de California, pues él dijo, voy a hacer la película, y su sorpresa es que pues empiezan a conocer las tradiciones del Día de Muertos, de la familia, y se echaron casi 6 años en hacer la película y en producir la película. Una película de caricaturas, ¿no? Bueno, o de dibujos animados, ¿no? Pero quisieron reflejar todo, la cultura, la música, la comida, las familias, ¿no? Entonces, pues ganó 2 Óscares como la mejor película de animación y la mejor canción original con Recuérdame, ¿verdad? Entonces, cuando ellos vienen a México, pues se enamoran de México, ¿no? Y se tardaron horrores en producirla, pero bueno. Ahora pasemos al Salón de la Fama, desde el punto de vista de nuestra fe como Iglesia Católica. El béisbol de los Estados Unidos tiene un Salón de la Fama. El fútbol americano tiene un Salón de la Fama. El básquetbol tiene un Salón de la Fama. Y los mejores deportistas al final de su carrera quieren llegar al Salón de la Fama, ¿no? Porque eso es estar en los inmortales del deporte que ellos practicaron. Y ahí pues, se hace una votación entre periodistas y llegar al Salón de la Fama para un deportista, y también en la música, con los premios y los actores, bueno, es una cosa deseada, ¿no? Por mucha gente. Pues nosotros deberíamos de desear llegar al Salón de la Fama, ¿no? O sea, que es la santidad y que es con nuestra Iglesia Católica. Y ahí, pues tenemos, a ver si yo les preguntara, ¿cuántos santos tenemos en México? ¿Cuántos beatos? ¿Cuántos mártires? La verdad, yo no lo sabía. Pero dije, bueno, voy a hablar de este tema, pues voy a investigar un poquito. Y ahí les va lo que encontré. México tiene ya una pléyade de santos. 35 santos mexicanos. Yo me acuerdo en mi juventud, o sea, ayer, cuando se hablaba de San Felipe de Jesús, que era el único santo mexicano, ¿no? Mártir en Japón y todo. Pues ya somos 35. Claro, muchos fueron por la persecución religiosa. Ahí hay 26 mártires, 6 miembros de los Caballeros de Colón, 4 laicos, entre ellos un jovencito, San José Sánchez del Río, que primero fue beato y luego ya se reconoció el segundo milagro, y entonces, bueno, pues ya fue canonizado. 3 mártires niños indígenas, un obispo, San Rafael Guízar y Valencia, en Veracruz. Él no fue mártir, pero vivió también la persecución religiosa cruenta allá en Veracruz. 2 mujeres religiosas, un religioso, un indígena laico, San Juan Diego. Y entonces tenemos ahí 35 santos. Ahora, ¿cuántos beatos tenemos? 36 beatos mexicanos. 31 han sido mártires. 10 mártires en Japón, 5 mártires en España, 2 mártires en Oaxaca, 3 mártires en en León.
8 mártires en Guadalajara, laicos todos, entre ellos Anacleto González Flores, que es un hombre ejemplar, modelo de los laicos en México. Un mártir en la Ciudad de México, Miguel Agustín Pro, jesuita. Un mártir en Guanajuato, un mártir en Veracruz, un obispo, Juan de Palafox y Mendoza, un religioso, 3 mujeres, una laica, María Concepción Cabrera Arias de Armida, en San Luis Potosí, esposa, madre de familia, viuda, mística, extraordinaria mujer, 2 religiosas. Y además tenemos ya 17 venerables, entre ellos el padre Eusebio Quino, 44 siervos de Dios, ahí anda ya Vasco de Quiroga, y 12 candidatos, bueno, en lista de candidatos como Fray Juan de Zumárraga, porque este proceso de la beatificación pues, lleva un tiempo, ¿no? Cómo está su vida, su biografía, sus hechos, sus testimonios, entonces es toda una investigación y luego tiene que haber un primer milagro para una beatificación o un segundo milagro para una canonización, en fin. Algunas reflexiones, ya vamos a terminar, sobre la grandeza de México. Primero, México representó la mejor experiencia de inculturación del evangelio que ha habido en la historia. Y para nosotros va a ser muy importante conocer más el fenómeno, bueno, ¿cómo decirlo? El hecho guadalupano, porque sabemos que el manto de la Virgen de Guadalupe fue un códice para los indígenas, que eso propició la conversión, porque ellos entendían que el manto, el peinado, todo tenía un significado y un significado profundo, que eso los inspiró para precisamente esta enorme conversión que se dio, ¿verdad? Y el Nican Mopohua, aquí se narra en náhuatl lo que son los elementos fundantes de esta nación. Yo les recomiendo, se puede checar en internet, lo puedes bajar o puedes comprar un librito del Nican Mopohua e irlo conociendo y disfrutando de aquí al 2031, ¿verdad? Que serán los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. 2, México tiene un bono demográfico por su población juvenil que no podemos desperdiciar. Tenemos que aprovechar la creatividad de los jóvenes, sobre todo en el campo de la ecología, y ayudarlos también a que participen en otros campos, ¿verdad? La música, el arte, en fin. No, pero el medio ambiente es algo muy importante para todos y para los jóvenes. 3, la solidaridad propia de los mexicanos ante los desastres naturales siempre ha sido un tesoro, ¿no? Pero que eso lo podamos llevar a la vida cotidiana, no nada más en una eventualidad, sino tenerlo más presente sería magnífico. 4, los valores de la familia, de la religiosidad popular, la hospitalidad de los mexicanos que siempre nos ha distinguido. Eso no lo podemos perder, ¿no? Tenemos que darle cauce, ¿no? Y tenemos que, pues de alguna manera esta calidez que tenemos, ¿no? No perderla, ¿no? A pesar de los problemas y las dificultades que podamos estar viviendo. Y 5, México tiene instituciones muy importantes a nivel educativo, político, gremial, social, religioso, incluyendo los partidos, los órganos de gobierno, la vida pública en general, que debe de buscar el bien común. A veces se desvían y a veces actúan mal, pero en el campo de las instituciones, pues caray, podemos hablar de las universidades, podemos hablar de la UNAM, podemos hablar de universidades públicas, de universidades privadas, podemos hablar de instituciones como el INE, antes IFE, podemos hablar de gremios, asociaciones, de comerciantes, de empresarios, de trabajadores, instituciones, asociaciones civiles,
instituciones de asistencia privada, muchas con un espíritu de la doctrina social de la Iglesia, que se han conformado desde hace tiempo, que han hecho un enorme bien. O sea, México es una gran nación. Y les dejo estas, bueno, antes ustedes tienen que mandar un currículum. Ustedes tienen que ir preparando su currículum para el Salón de la Fama. ¿Ok? ¿Cómo? Pues con tu fe, tus buenas obras, tu caridad con el prójimo y tu participación en la vida pública de México. Y la vida pública de México son asociaciones, son instituciones, son gremios, es en el campo educativo, cultural, económico, social, político. Es muy importante hoy en día esta presencia pública de los laicos. Les decía, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Así que vayan preparando su currículum, Santa María de Guadalupe, @cesanto60 México, o a donde ustedes lo quieran enviar. Pero hoy es el tiempo de prepararnos para la santidad. Y yo les diría, y con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Y aquí les dejo estas imágenes para terminar. México en imágenes que inspiran. Los jóvenes en los terremotos de septiembre del 2017 que se hizo viral, ahí en medio del aguacero, de la lluvia, ¿no? Ahí esa cadena humana de estos jóvenes ayudando. Nuestros topos que surgieron en el terremoto del 85. Puede elegir el banco que me exprima. Ya casi terminó, ¿eh? Los topos en los terremotos del 85, que luego los exportamos y que, bueno, han constituido una gran asociación en estas desgracias que se presentan de vez en cuando. México visto desde el satélite, desde el espacio. Un poco de nuestra, cómo se ve la orografía mexicana en relieve. Nuestras playas, nuestras ciudades coloniales, nuestras pirámides, nuestros acueductos, nuestras universidades, pero ahí al fondo, ¿no? Me encantó esa ahí con las montañas. O esta, de este monasterio, de esta iglesia, y ahí atrás el Popo y el Ixtla. El nuevo santuario de los mártires en Guadalajara, ya terminaron la parte de los mosaicos. Hermosísimo lugar que ya va muy avanzada la obra. Y bueno, pues nuestra Virgen de Guadalupe, nuestra patrona, nuestra madre y nuestra inspiración de los mexicanos. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Así es, profesor, la Virgen de Guadalupe, nuestra protectora, nuestra defensora. De hecho, hay su cantito también de aquellos dos. Y pues muy, muy emocionadas por conocer la grandeza de México. Es increíble y es muy bueno para nosotros darnos cuenta de esto porque justamente en la mañana estoy en un círculo de aprendizaje de teología del cuerpo, estaba con unos argentinos y en cuanto uno dice México, ¡pum! O sea, ellos nos recuerdan la grandeza de nuestro país cuando muchas veces nosotros denigramos a nuestro país. De repente decimos, ni siquiera en fútbol, muchas veces ignoramos la grandeza de nuestro país.
vemos cómo algunos de nuestros pueblos originarios aman nuestra tierra, aman su tierra y es increíble verlos en sus tradiciones y en sus corazones, cómo para ellos el país es algo especial y cómo muchas veces para nosotros no lo es. Entonces, muchísimas gracias por recordarnos en dónde estamos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra raíz. El Consejo Nacional de Laicos en una preparación nos decía que es muy importante empezar con nuestros jóvenes a que conozcan el país, su tierra, su estado, su historia, y esa historia hará que su corazón no sé, se llene de emoción, no sé, de anhelos, de inspiración para construir una sociedad mejor, un país mejor, para hacer compromisos y como usted nos lo compartió, para llenar ese currículum que al final de nuestra vida los tendremos que entregar, el currículum. Será de alguna manera nuestro pase para la siguiente entrada. Y si nuestro currículum no tiene nada, nos preguntarán qué has hecho con tu hermano y nosotros no, pues vivía en un país que no servía para nada y no, simplemente tal vez no nos preocupamos por conocerlo, por amarlo y por servirlo. Claro. Padre Miguel Joaquín. Ay, perdón, profesor Francisco. No, sí, adelante, adelante. Sí, no, muchas gracias por compartirnos este bello tema. La verdad que nos enriquece muchísimo y nos ayuda a valorar en dónde estamos, ¿verdad? Dios nos ha puesto aquí, ¿verdad? Nos ha dado esta gran nación, un gran don para todos nosotros y para el mundo. Y claro está que México está llamado a ser luz, ¿sí? En todo momento, a resplandecer. Y bueno, nosotros somos mexicanos y tenemos que sentirnos pues orgullosos, ¿verdad? De pertenecer a este gran país. Y yo creo que tenemos que fomentar mucho el amor a nuestra patria, ¿verdad? Valorarlo con todo el corazón, decir, soy mexicano, bendito sea Dios y bueno, vamos a seguir adelante. Yo creo que ahorita, como lo mencionaba, estamos por cumplir en unos años más los 2000, perdón, los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Que ha venido pues ella a, a acompañarnos aquí en nuestra nación, ¿sí? A ser nuestra madre. Y bueno, pues con mayor razón tener ese proyecto de vida, decir, un proyecto, a ver, de aquí a 10 años, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a empezar a retomar ese sentido, ¿verdad? Recuperar el sentido de nuestra nación, de nuestra fe y pues a echarle muchas ganas, ¿verdad? Yo creo que esto que nos ha venido a recordar nos ayuda mucho a poder tener esa meta, ¿verdad? Decir, vamos hacia allá y esto es lo que somos y bueno, sigamos adelante y gracias por esta gran ponencia. Dios le pague. Muchas gracias, Padre Miguel Joaquín. Ujú. Mucho gusto y estamos para servirles. Y pues también agradezco las palabras de Angélica. Ahí veo algunos comentarios, pero de repente me pierdo entre charlas, preguntas. No sé si yo las tengo que ver o ustedes me las Ahí se las darán. vamos a hacer, algunas preguntitas que nos están Sí, compartiendo. También gracias. nos dicen por aquí que no nos olvidemos que están de aquí de Chihuahua, de Chiapas, de Morelia, o sea, que hace ratito se nos habían pasado. Entonces, yo creo que está aquí mucho de la riqueza de México, estamos presentes, Claro. pues también su gente es su mayor tesoro, los hijos de Dios. Entonces, aquí nos dicen que, es una pregunta, sí logró motivarme de la grandeza de México, pero me ayudó a comprender que los eventos políticos electorales nos dividen. ¿Qué opina de eso? Bueno, en general eso en una democracia, pues sí pasa que a veces las familias, la comunidad se divide o toma partido, ¿no? Pero yo les diría, nada más hay que ver que lo más importante es nuestra comunidad. Lo más importante es nuestra familia, nuestra iglesia, ¿no? Eso no lo podemos perder por una cuestión partidista, ¿no? Y entonces ahí lo que
Se dice, bueno, pues si tú estás con este partido, este candidato, y yo estoy con este otro, difícilmente uno va a convencer al otro, ¿no? Puede haber un diálogo y racional y explicar algunas cosas, pero si vemos que eso no funciona, lo mejor es que la fraternidad que tenemos como familia, como grupo apostólico, en la parroquia o algo, que no nos meta ruido. Sal a votar, vota por quien tú quieras, pero hasta ahí, ¿no? Ese es un sentido así como muy, muy concreto, muy práctico, ¿no? No hay ningún partido, no hay ningún candidato, no hay alguien así ideal y que lleguen y ahora se va a resolver todo como por arte de magia. No, yo creo que la mayor responsabilidad está en los ciudadanos y en las comunidades, y eso se construye desde lo local, desde abajo. Y sí hay que participar cuando vengan las elecciones, pero yo además diría una cosa, lo importante no es salir a votar y por quién voté, pues esa es una parte del proceso, sino después saber quién ganó y exigirle del partido que sea y del puesto público que tenga, a ver qué estás haciendo con ese mandato, ¿no? De servicio a nuestra comunidad. Y ahí es donde creo que fallamos nosotros. Y a lo mejor ganó un partido o un candidato que yo no quería o no era de mi gusto y todo. Ya ese ganó y ese tiene que ver con mi comunidad. ¿Quién es? ¿Cuál es su cuenta de Twitter? ¿No? ¿Cuál es su cuenta de correo electrónico? ¿Cómo le pido le cuentas? ¿Cómo le exijo? ¿O cómo lo felicito cuando haga algo bueno? Pero ahí el problema es que nosotros hemos dejado ese campo en manos de todo menos de nosotros, vamos a decirlo así, la gente buena, ¿no? Qué bueno que seamos buenos, pero no es suficiente, ya se los decía, ¿no? Entonces, cuando vienen las elecciones, que pasen las elecciones, pero que no fracture la familia, que no fracture la amistad, ¿no? Eso tú puedes entender que fulanito es de este partido, digo, Dios mío, pero ¿cómo es de este partido? O que tú seas de este otro. Bueno, pero es como América Guadalajara, ¿no? Jugaron el partido y tú le ibas apasionadamente a un equipo y al otro, pero pues ya terminó el partido, ya hay que seguirle. Lo más importante es nuestra comunidad, ¿no? Nuestra relación, nuestra amistad. ¿Ok? ¿Qué más? Así, por ahí nos dicen que o sea, que no nos olvidemos de Veracruz, de Querétaro, de que esta ponencia, nos hizo sentir orgullosamente mexicanos. Ojalá que se nos quite andar hablando mal de nuestro país. Y hay una preguntita que, ¿qué opina de nuestra democracia, que es la más cara del mundo? Pues nadie tiene la democracia perfecta, nadie tiene las autoridades o vamos, los puestos de elección popular, sean presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, perfectos. Nuestra democracia es incipiente. Venimos de un sistema autoritario todo el siglo XX, ¿no? Y nuestra democracia es relativamente muy joven. Si es muy cara o no, hay diferentes estándares de comparación, eso sería todo otro tema. Yo estudié una maestría en políticas públicas comparadas, precisamente, pero sí es cierto que a lo mejor tenemos demasiados diputados, ¿no? Este esquema de plurinominales o esta situación de que no hay una segunda vuelta electoral para que realmente el que gane lo haga con una mayoría, ¿no? Y no con una minoría, y entonces, pues sí ganó, pero no ganó con la mayoría. Pero ¿saben cuál es el problema más grave? Nuestra falta de participación, porque gana más los que no van a votar que los que votaron por un candidato. Eso es lo que no puede ser. Yo entiendo a veces que puede haber desánimo, yo entiendo que a veces no puedes votar por la mejor opción. Bueno, pues entonces vota por
la opción menos mala. No es lo ideal, pero quedarme de brazos cruzados en este momento de nuestro país es un pecado de omisión, ¿no? El no ejercer nuestra responsabilidad ciudadana. Y eso es cierto, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y si debemos de ser buenos cristianos, sí, pero también buenos ciudadanos. Ya nuestros obispos nos mandaron ahí una carta, ¿no? De exigir participar. Ay. Aquí la tengo, espérenme tantito. Que luego le cambio el nombre. Elegir con libertad para exigir con responsabilidad. Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del proceso electoral 2021. Ellos no están diciendo por quién vamos a votar y aquí tampoco estamos diciendo por quién hay que votar, pero hay que darnos cuenta de las propuestas y hay que darnos cuenta de la congruencia. Y si nosotros decimos que la vida, la familia, el matrimonio, la libertad religiosa, los derechos son humanos, son importantes, bueno, pues entonces hay que hacer un trabajo para darnos cuenta y para discernir. ¿No tenemos la mejor democracia? No, pero es la que hay. Y lo más grave sería quitar la autoridad al INE, que es una institución que se construyó con la sangre de muchos mexicanos, de diferentes corrientes políticas, de izquierda, de derecha, pero el IFE y luego el INE es una gran aportación ciudadana. ¿Ok? Adelante. Creo que sería todo, profesor. Ya no hay preguntas. Solamente hay un comentario de que los políticos entiendan lo maravilloso que es nuestro país. Pero pues empecemos nosotros, hermanos, que no hemos hecho nada, diría San Francisco. Sí, yo creo que ahí también un poco el problema de los políticos que a veces no estamos muy a gusto, pero pues es que tenemos que ser mejores ciudadanos. Tenemos que ser ciudadanos no nada más de que fui a votar o pagué mis impuestos o no, pues tenemos que participar más en la vida de la comunidad, en la escuela de los padres de familia, en la asociación de colonos o de vecinos, en el gremio, pues si eres profesionista, si tienes alguna labor de trabajo, pues quiénes son los afines, qué cosas podemos hacer por mejorar y luego incluso participar en la política. Y puede ser en un partido o en otro, porque al final lo importante es que el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia se viva o se lleve en todo el orden temporal, que es muy amplio, en las instituciones, en los partidos políticos, en las asociaciones, en los sindicatos y todo. Pero si nosotros seguimos diciendo, no, yo fui a misa y ya cumplí, ¿no? Soy bueno y no mato a nadie, espérate, qué bueno que fuiste a misa, eso es muy importante, ¿no? Pero ese es el inicio de poner tu fe en práctica, tus dones, tus talentos al servicio de la comunidad. Y yo les diría, es que yo participo en una asociación, muy bien, pero a lo mejor deberíamos estar participando en 3, 4, 5. No se trata de tener todas, participar de tiempo completo, pero jugamos diferentes roles o cachuchas, ¿no? Su servidor, pues soy papá, soy esposo, soy abuelo joven, soy ciudadano, soy miembro de 3 asociaciones o movimientos laicales, vivo en Querétaro, pues soy ciudadano acá, y no me puedo quitar la responsabilidad de lo que está pasando en mi alrededor, en mi entorno. Y lo que debemos de hacer es enamorar y contagiar a otros de que debemos de participar, que es nuestro deber, ¿no? Y aunque nos dé flojera y aunque haya problemas, pues sí, pero pues tenemos que ser parte de la solución, porque si no somos parte del problema. Muchísimas gracias y agradecemos todas sus palabras, todo su compartir. Y pues
Vamos a despedirnos con la oración final, encomendando pues a nuestro país, muy, muy felices de conocerlo, muy orgullosos de sentirnos mexicanos y de amarlo y de tratar de mejorarlo. Padre Miguel Joaquín, le cedo micrófonos para hacer la oración final. Les pedimos a todos, por favor, que, como dijo el profesor, lo compartamos el amor a nuestro país y también invitemos a hacer oración por nuestro país. Es hora de hacer campaña de oración, de unidad, de en esas diferencias dialogar, pero que no se dividan familias por estas cuestiones, sino al contrario, que crezcamos todos juntos. Muchas gracias, Gaby. Vamos pues a terminar este momento con la oración final y encomendando pues todas estas obras para que de todo ello haya frutos abundantes, frutos buenos, frutos de santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, en esta noche te queremos dar las gracias porque nos has permitido estar aquí. Hemos podido compartir, nuestro hermano, el ingeniero Francisco, nos ha compartido este gran valor, nos ha recordado que tenemos un gran país que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, a amarlo, a protegerlo y que no solamente veamos el momento presente, sino que veamos también el bien de las futuras generaciones, de los ciudadanos, los quienes habitarán en este país, para que nosotros desde ahora podamos dejarles un mejor país en todos los sentidos. Querido Señor, ven y sé tú ese rey en nuestros corazones, en nuestro país, y que tú nos lleves siempre de tu mano, Señor. No dejes que nos cansemos, sino que renueva nuestras fuerzas y nos ayudes siempre a ser fieles a tu voluntad. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Madre Santísima, por cubrirnos con tu santo manto y acompañarnos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Nada más comentar algo. Me han invitado a dar este tema en varios lugares y luego me preguntan que si puedo compartir la presentación, ¿verdad? Entonces, sí, con mucho gusto. Tengo aquí un WhatsApp con la persona que estuve en contacto. Entonces a ella le puedo mandar la información y ya que ella después la pueda compartir para los que gusten. Me parece que es con esta Gaby, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Que descansen. Sí, yo se los comparto. Muchas Gracias. gracias. Igualmente. Que descansen, que la Virgen nos acompañe a todos. Gracias. Ánimo, somos un gran país. Ánimo. Así es. Dios los bendiga. Y a salir a votar. Adiós. Gracias. Adiós. Bye.